Dios bendiga en este día a los hermanos y amigos que van a tener la posibilidad de estar escuchando algunos consejos de la palabra del Señor, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, sumamente difíciles, donde, llegan muchas preguntas a los corazones y esas preguntas siempre buscan respuesta del por qué. Y en este día, con ayuda del Señor, vamos a tratar de resolver algunos misterios de nuestros problemas que muchas veces nos acosan durante la vida. En primer lugar, quisiera, sin perder el tiempo, ir a la lectura de la palabra del Señor. En Tercera de Juan, en el verso 2, dice algo importante: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay una revelación importante. Gallo, un siervo del Señor, estaba en perfecta comunión con el Señor, pero el apóstol quería que él sea bendecido en todas las cosas. Usted entiende, cuando dice la Escritura en todas las cosas, se trata en la parte emocional, económica, físicamente, en todo. Y esto es una promesa del Señor, que Dios nos va a bendecir en esta vida. Ahora nos gustaría tener una vida sin ninguna clase de conflictos o problemas. Pero esto es imposible, porque todos tenemos días donde atravesamos diferentes circunstancias que quisiéramos que no estén en nuestra vida, pero lo están. Ahora viene la pregunta: ¿cómo es? Si yo le sirvo a Dios, pueden aparecer estas cosas en mi vida si yo realmente estoy en comunión con Dios. Pero por otro lado, la Escritura dice en Hechos capítulo 14, el verso 22, la última parte, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, Dios quiere que seamos interiormente personas felices, agradecidas a Dios. Aún en medio de las dificultades de la vida, se puede disfrutar de la gracia del Señor. Pero yo quisiera en este día apuntar a algo más. Allí en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, estaban pasando también por circunstancias muy tristes. Y allí en el capítulo 6, puede usted luego leerlo tranquilo allí en su casa, donde nos habla acerca de este personaje Gedeón, que llegó a entrar en el libro de los hombres de fe. ¿Qué dice allí la Escritura? Que allí el pueblo de Dios tenía graves problemas, pero no eran esos problemas que llegaban a la vida simplemente porque sí, nada más. Aquí la Escritura nos relata que los problemas habían llegado porque el pueblo de Dios, quien supuestamente debería disfrutar de la gracia de Dios, se había dado el gusto de abrir una puerta, la puerta de la desobediencia. Y esta puerta de la desobediencia trajo caos y opresión en sus vidas. En esta ocasión dice la Escritura que Madián durante 7 años largos invada Israel. Y aquí en este libro se repite la historia de un interminable ciclo donde la Escritura dice al finalizar cada capítulo: e hicieron lo malo. Ahora, ¿cuál puerta era la que ellos habían abierto de la desobediencia? Simplemente quiero decirle lo que dice la Escritura. Era la puerta de la idolatría, de la adoración a los Baales. Y la Escritura dice que por esta causa de haber desobedecido a Dios en sus mandamientos, vinieron desastres y calamidades, a tal punto que sus enemigos llegaban con sus ganados y comían todo el fruto de sus sembrados.
la Escritura también agrega algo más, que el pueblo de Israel tenía que escaparse a las cuevas para sobreguardar su vida. Y cuando estos se atrevían a enfrentar a sus enemigos, la cuestión era que les iba peor que al principio, porque no solamente era deshecha su fuente alimentaria, sino que también allí su enemigo se apoderaban de las propiedades. Todas ellas eran confiscadas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ha desamparado al pueblo de Dios? ¿Por qué Dios ha quitado su protección? La causa es que no habían obedecido a la voz de Dios. La desobediencia siempre traerá cosas malas, traerá pobrezas espirituales y económicas. En otras palabras, el hombre vivirá angustiado, inseguro por las desobediencias. Y aquí en el libro de Jueces, en el capítulo 6, vemos por la palabra del Señor que un ángel se le presentó a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Capítulo 6, el verso 12. Y el 13 responde Gedeón al ángel y le dice lo siguiente: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó de Egipto, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire, acá tenemos algo importante para meditar en este día. Dios permitió toda esta calamidad para que el pueblo se dé cuenta, para que recapacite y para que vuelva a Dios. Y la palabra del Señor dice que el pueblo siempre reconocía a Dios, y en esta ocasión reconocieron su idolatría. La fuente de todo su mal era la idolatría. Y reitero lo que dije recién, en este momento, en esta reflexión, vemos un pueblo arrepentido, un pueblo que está clamando en oración, un pueblo que busca de la bendición del Señor, pero a Gedeón Jehová le dice algo más importante: yo quiero bendecirte. Está bien que clames y que ores, pero es importante que tú te vuelvas a mí, porque si no, jamás podrás derrotar a tus enemigos en la vida. Ahora, el pueblo de Dios no solamente debería reconocer su desobediencia, no solamente debería arrepentirse delante de Dios, sino que el pueblo tenía que reconocer la fuente de su problema que lo acosaba día y noche. ¿Cuál era el problema? Es que en la casa del padre de Gedeón había allí un altar a los Baales y una imagen de acera. Y estaba en su propia casa, en su propia familia. Y Dios le estaba diciendo en esta palabra: si no quitas este altar de Baal y no cortas en pedazos la imagen de acera, nunca serás prosperado en tu vida, aunque te arrepientas y digas que tú le amas al Señor. Los problemas continuarán en tu vida hasta que no quites definitivamente de raíz el problema que hace que tu vida no prospere. En otras palabras, el arrepentimiento o el reconocimiento y el arrepentimiento no son simplemente una simple poda en la vida, donde quitamos algunas cosas. Se trata de desarraigar desde la fuente de donde nacen todos estos problemas. Hoy el Señor nos dice la misma palabra que le dijo a Gedeón:
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y quizás algunos se hagan la misma pregunta que Gedeón. Si el Señor estaría con nosotros, no nos pasarían semejantes cosas que nos hacen sufrir. Dios es un Dios maravilloso, por lo tanto, ¿dónde está Dios? Dios está siempre en el mismo lugar, en su trono. Muchas veces, muchas personas que dicen ser de Cristo, pero viven vidas miserables. Simplemente no reciben bendiciones de Dios porque todavía guardan cosas en sus corazones que a Dios le desagrada y por lo tanto Dios no puede bendecir sus vidas. Hoy vivimos en un mundo, en una sociedad donde muchos se preguntan si Dios es bueno. ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? Si Dios es bueno, ¿por qué estamos rodeados de tanta miseria? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas injusticias? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta violencia? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta devastación? Y pudiéramos agregar un montón de cosas del por qué. Bueno, para este mundo hay solamente una respuesta. La causa es de la desobediencia a la palabra del Señor. El hombre en su pecado ha desechado a Dios y ha hecho de todas las cosas de este mundo su ídolo en lugar de Dios. Por lo tanto, en este mundo hay muchos Baales que controlan el destino de las personas, de las familias, de pueblos, de naciones. Esos Baales justamente hacen que la protección de Dios se retiren de familias, hogares o sociedades o naciones. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios? Dios espera, reitero lo que dije al principio, que reconozca este mundo que va por mal camino. Ahora, el mundo siempre ha sido mundo. El mundo siempre le ha dado las espaldas a Dios, por lo tanto, en el mundo nada cambiará, continuará de la misma manera. Aún la Escritura dice que irá de mal en peor. Pero en medio de este mundo está la iglesia del Señor, que está llamada por Dios a disfrutar de la gracia. Pero para disfrutar de la gracia tenemos que tener oídos afinados para oír la voz del Señor, para luego ponerlo en práctica. Esto es en obediencia, y podamos ser felices a pesar de las luchas y de las pruebas. Pero hay tantos cristianos que supuestamente dicen servir al Señor, pero viven un cristianismo miserable, viven un cristianismo con muchos problemas que no pueden avanzar en sus vidas en ninguna forma. Ahora, ¿por qué es esto? Por la misma causa que tuvo el pueblo de Israel, la desobediencia. Y nosotros, por supuesto, no nos inclinamos hoy delante de una imagen llamada Baal o Acera, pero sí muchos cristianos tienen todavía sus ídolos entronados dentro de su corazón, que siguen controlando su vida, que siguen controlando sus emociones, sus decisiones. En otras palabras, supuestos cristianos que siguen amando mucho más los deseos de la carne que la voluntad de Dios. Hay muchos que hacen y dicen cosas que Dios no quiere que hagamos o digamos. Hoy muchos queremos arreglar nuestras vidas porque reconocemos que las cosas no funcionan bien. Pero para cambiar nuestras vidas, en primer lugar, no solamente hay que reconocer, sino que hay que tomar decisiones firmes. ¿Cuáles son esas decisiones? Derribar ese ídolo que gobierna nuestras vidas. Esos ídolos pueden ser la obra de la carne.
yo puedo decir delante de Dios que le amo, que oro, que le sirvo, que glorifico su nombre. Pero si yo nunca desarraigo esos ídolos que todavía mueven mis emociones, siempre habrá un espacio entre Dios y usted. Usted no podrá en su corazón disfrutar del descanso de Dios. Más bien le gobernará el desamparo. Esto andará usted triste aunque tenga todas las cosas. ¿Qué es lo que trato de decirle en este día? Que detrás de todas nuestras emociones, nuestros sentimientos o decisiones que justamente contradicen la palabra, que nos llevan a la desobediencia, la Escritura dice que detrás hay un poder demoníaco que trata de llevar a las personas a confrontarse con la palabra del Señor, para confiar en sus propias prudencias y decisiones, y así de esta manera crear una barrera que le separa de la voluntad del Señor para recibir las bendiciones de Dios. Y esta clase de actitudes en la vida de cualquier persona es un camino de muerte que nos lleva a la bendición del Señor. Y en este día quizás usted se pregunte, bueno, hay cosas que pasan en mi vida, ¿por qué será? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué soy tan golpeado por el fracaso? ¿Hasta cuándo debo atravesar estos valles en mi vida? Yo estoy orando, yo estoy buscando al Señor, me he arrepentido, pero no he cambiado. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Se arrepienten de lo que hicieron, pero no cambian. Debes quitar los ídolos de tu corazón, esas cosas que están en primer lugar antes que Dios. Y muchas de las obras de la carne, por no decirlo todo, justamente se levantan contra la voluntad de Dios. Tienes que destruir esas cosas que gobiernan tu vida. Ahora la Escritura dice bien claro que estas cosas o estos ídolos o estos poderes de la carne que te controlan, no lo puedes derribar por tu propia fuerza, porque no tienes el poder. Tienes que depender de algo, así como dependió el pueblo de Israel o Gedeón, cuando Dios le dijo: debes tomar un toro. Con la fuerza del toro podrás derribar al Baal. Ahora lo que trato de decirte en este día, de la misma manera Dios nos manda que nosotros tomemos el poder del Espíritu Santo para derribar todas las obras de la carne que nos separan de Dios y nos llevan a la desobediencia. Es bueno reconocer que necesitamos arrepentimiento, pero es mucho mejor destruir todas aquellas cosas. Dios quiere de cada uno de nosotros que seamos bendecidos y que seamos capaces de separar lo que significa tribulación y también lo que significa disciplina de parte del Señor. Pero en estos tiempos de caos, de tantas calamidades en este mundo, el pueblo del Señor está llamado a limpiar su corazón para que esté preparado para la venida de Cristo. Lo importante es reconocer que hemos errado. Ahora la Escritura dice que Dios no tiene ningún problema de perdonar tus pecados. No tiene ningún problema de cambiar tu corazón. Lo único importante que debes entender que la iniciativa lo tienes que tomar tú. Es reconocer, arrepentirte y destruir todas aquellas cosas que están en tu corazón que te han llevado al fracaso, que te han llevado a apartarte de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora, la Escritura dice con toda claridad:
Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas, así como prospera tu alma. Y ese es mi deseo en este día, que tú seas prosperado en el Señor. La Escritura dice, si alguien ha desobedecido a Dios, abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la Escritura también dice que la sangre de Jesucristo tiene un poder maravilloso de quitar el pecado de tal manera que queda en el olvido para Dios. Ahora, en este día, lo único que nos resta es agradecerle al Señor por esta meditación de la palabra del Señor. Quiera el Señor bendecirte y quiera el Señor también a través de este medio despertar tu conciencia para que tu pregunta de la vida tengan respuestas. Escuche, es normal que una persona que sirve a Dios pase por tribulaciones. Es imposible vivir una vida consagrada a Dios y que todo funcione de maravillas. Habrá momentos de tristeza, de dolor, momentos de lágrimas también, de dificultades, pero estamos en la segura mano del Señor, gozamos de su presencia, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Pero el problema se radica cuando nosotros abrimos las puertas de la desobediencia y permitimos que los no de Dios comiencen a tomar fuerza y a gobernar nuestras emociones y decisiones. Allí Dios es como nos abandona. No sentimos la protección del Señor, no sentimos la paz de Dios, y es importante reconocer entre estas dos cosas. Cuando usted está triste y no tiene paz de Dios y las cosas no funcionan bien, es como una campana de alerta diciéndote que tienes que pensar que hay un llamado de Dios para que tú reflexiones, reconozcas, te arrepientas y que cambies. Dios te bendiga en una manera muy especial. Lo único que nos resta en este día es darle gracias al Señor por su inmensa y maravillosa palabra, que siempre sale al encuentro de nuestras vidas para darnos la bendición del Señor. Si usted va a seguir viviendo allí una vida miserable simplemente porque usted está rechazando el consejo de Dios, sea sabio en este día, decida hacer la voluntad del Señor y Dios le va a bendecir en todas las áreas de su vida. Que Dios te bendiga en este día. Y querido amigo, si tú todavía nunca conociste al Señor, esta es tu oportunidad. Tienes que vivir una vida diferente. Tienes que vivir una vida que tenga sentido y motivo de vivirlo. Tienes que vivir una vida de bendición para ser bendición. Y luego recibirás la vida eterna. ¿Y qué tienes que hacer para esto? Bueno, simplemente reconocer que eres un pecador perdido, apartado de Dios, y que vives de esta manera porque tus desobediencias han sido graves delante del Señor, pero tienes una esperanza. La sangre de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado si simplemente le reconoces a Jesús como tu Salvador y le pides a Dios con arrepentimiento que perdone tus pecados. Dios no tiene problema en hacerlo y cambiar tu vida y el destino de tu eternidad también. Dios les bendiga y muchísimas gracias por permitirme estar a través de estos medios transmitiendo estas verdades de Dios, que no tengo duda que son muy necesarias para tantos corazones. Por último te digo, la Escritura deja bien en claro: todo aquel que se humilla ante Dios, Dios no lo desecha.
Y la Escritura dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo creo que por demás es decir cuántas vidas que tenían sus vidas totalmente arruinadas, pero sin embargo Dios los ha cambiado y les ha restituido el gozo, la paz, la alegría, las bendiciones que sobreabundan. ¿Qué le parece si oramos en este día dándole gracias al Señor? Padre, en este día, en el nombre de Jesús, simplemente te queremos dar gracias por habernos permitido, Señor, abrir la palabra del Señor y reflexionar, Señor, en estos textos que hemos leído. La importancia de cuidar nuestros corazones para que no se abran a la desobediencia, sino, Señor, protegerlos con la luz de tu palabra y con la gracia de tu Espíritu Santo para ser prosperados en todas las cosas. Simplemente si alguien, Señor, por error, por desobediencia o omisión, ha desobedecido tu palabra y hoy en día está experimentando angustias como desamparo de ti, simplemente pueda acudir a los pies de Jesucristo para ser lavado y perdonado y restablecido a la comunión del Señor. Dios bendice a todos aquellos que te van a aceptar como el Salvador, que tú puedas bendecir sus vidas, que puedas revelarte a ellos, que puedas curar sus corazones heridos, que tú puedas restablecer, Señor, aleluya, la dicha de tener comunión contigo por la sangre de Jesucristo y por la fe en la obra de la cruz del Calvario. Padre, simplemente te decimos gracias, porque no es otra cosa que tu palabra, misericordias expresadas en palabras. Quien las toma y las deposita en sus vidas y las pone en práctica, esas palabras se tornan vida y felicidad. Gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nuevamente reitero, muchas gracias por permitirme estar en sus hogares a través de este medio, compartiendo la palabra. Y bueno, si así Dios lo permite, será hasta la próxima oportunidad. Van surcando el desierto las huestes de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Va marchando en la nube la presencia del Señor, y en el fuego de noche el camino alumbrará hacia Canaán. De aquella roca Jehová el agua refrescante al pueblo dio a beber, y pan del noble maná fielmente descendía cada amanecer, y sus vestidos jamás se envejecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, el mar rojo su paso no pudo detener, y en su cauce sendero les brindó. Y quedó el enemigo sepultado en aquel mar, y el polvo del camino nuevamente apareció hacia Canaán. De aquella roca
la nube.